Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay quienes creen que la suerte es simplemente eso, suerte, y punto. Yo ya no estoy tan seguro. Para mí, a veces una buena racha se siente más como el cambio de una compra que no recuerdas haber hecho. Una deuda que alguien más pagó por ti y ahora te queda esa espinita, esa sensación de que en cualquier momento el cobrador tocará a tu puerta. Mi nombre es Telma. Esta historia que voy a contarle ocurrió en el año 2018. En aquel entonces, llevábamos un pequeño negocio familiar. Yo, mi hermano Héctor y mis papás, Roberto y Sonia. Nos dedicábamos a preparar banquetes para fiestas, algo modesto, ¿sabe? Lo nuestro eran los guisados y los antojitos. Empezó como una chamba extra de mi papá, pero para cuando nos dimos cuenta, ya era nuestro ingreso principal. Todo comenzó con una llamada. Mi papá contestó y se quedó un buen rato en silencio, solo escuchando. Cuando colgó, tenía esa mirada de quien ha visto una oportunidad que no puede dejar pasar. Se trataba de un servicio para un sábado por la noche, una fiesta de cumpleaños. La cantidad que el señor ofreció era fuera de este mundo. Alcanzaba para pagar nuestras deudas por unos 3 meses, y todavía nos sobraba una buena lana. El problema era el lugar, una hacienda muy alejada en medio de la nada. Para llegar, era casi 1 hora por un camino de terracería, sin un solo poste de luz. Mi mamá escuchó eso y su expresión cambió por completo. Ella siempre ha tenido un sexto sentido para las cosas, y su alarma interna estaba sonando a todo volumen. «Roberto, no sé», dijo ella secándose las manos en un trapo de cocina. «¿Qué clase de gente hace una fiesta en un lugar así, tan aislado?» Mi papá se pasó la mano por la cabeza, un gesto que hacía cuando estaba dividido entre la razón y la preocupación. «Sonia, es solo un trabajo. Llegamos, servimos a la gente y nos vamos antes de que amanezca. Este dinero nos resuelve la vida». Y nos la resolvió, de una manera que yo jamás habría imaginado. Cargamos todo en nuestra vieja camioneta y salimos a la carretera al caer la tarde. El tramo de asfalto fue tranquilo, pero en cuanto mi papá se metió al camino de terracería, el ambiente cambió. El vehículo se sacudía tanto que las ollas en la batea chocaban entre sí. Un escándalo de metal que solo me ponía más nerviosa. Afuera, la oscuridad era absoluta. Los faros eran lo único que cortaba la negrura, y sentíamos que manejábamos hacia el fin del mundo. Después de una eternidad, avistamos un portón de herrería, enorme, que definitivamente no cuadraba con el mal estado del camino. Un velador salió de una caseta, miró la placa de nuestra camioneta y abrió sin decir una sola palabra. Adentro, el contraste era absurdo. Una casona iluminada, el césped impecable, autos que valían más que nuestra propia casa. El dueño de la fiesta, un señor de unos 50 años, de buena panza y con un anillote de oro en el dedo, vino a recibirnos. Le dio una palmada en la espalda a mi papá. «Roberto, mi amigo, qué bueno que llegaron, pásenle, están en su casa». Ese «están en su casa» nunca sonó tan falso. Sentíamos las miradas de todos mientras descargábamos nuestras cosas. Montamos nuestra mesa en un área techada cerca de la alberca. Las personas eran educadas, elogiaban los antojitos, pero nadie se reía demasiado fuerte. La conversación era medida. Las sonrisas parecían de compromiso. Noté que varios de ellos, hombres y mujeres, llevaban anillos parecidos al del anfitrión, con una piedra oscura que no devolvía la luz. Era como ver una obra de teatro donde todos se sabían el guión, menos nosotros. Mi trabajo era pasar con las charolas. Fue en una de esas idas y venidas cuando la vi por primera vez. Sentada en una mecedora de mimbre, un poco apartada del grupo principal, había una señora, muy delgadita, encorvada, con el pelo tan blanco que parecía tener un brillo propio en la parte más oscura del porche. No hablaba con nadie, no comía, no bebía, solo observaba, con unos ojos pequeños y muy vivos,
Pasé junto a ella y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Inclinó la cabeza, un gesto mínimo, y una sonrisa muy ligera se dibujó en su rostro. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de quien sabe algo. Se lo comenté a Héctor en voz baja mientras tomaba otra cazuela de guisado. «¿Ya viste a esa viejita de allá? ¡Qué rara!, ¿no?». Él se encogió de hombros, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. «Ha de ser la abuela del festejado. Todos los ricos tienen una abuela excéntrica. Déjala en su rincón». El servicio transcurrió hasta el final sin ningún contratiempo. Como a eso de las 2 de la mañana, la fiesta empezó a vaciarse y nosotros comenzamos a recoger nuestras cosas, con unas ganas locas de largarnos de ahí. El dueño de la casa vino a pagarle a mi papá y le entregó un fajo de billetes que era mucho más de lo acordado. Mi papá intentó rechazar el excedente, pero el hombre insistió. «Es por el excelente trabajo y por el valor de venir hasta acá. Tengan cuidado de regreso. Este camino no es amigable de noche. Si prefieren, pueden quedarse y salir cuando aclare». La oferta parecía amable, pero su manera de hablar dio a entender que no era una simple invitación. Mi papá, sin embargo, se mantuvo firme. Le dio las gracias. Le dijo que necesitábamos volver a casa esa misma noche y que iríamos con cuidado. Estábamos metiendo las últimas cajas en la camioneta cuando la viejita apareció junto al portón, cerca de donde estaba el velador. No la vi caminar hasta ahí. Simplemente brotó de la nada. Se dirigió hacia mi mamá, quien dio un paso atrás por puro instinto. La señora le tomó la mano. La piel de la viejita se sentía como papel de China y estaba fría, a pesar del calor de aquella noche. «¿Ya se van mis hijos?». Su voz era baja, un siseo suave. «Sí, señora, ya terminamos el trabajo», respondió mi mamá, intentando retirar su mano, pero no pudo. La señora apretó ligeramente los dedos de mi mamá y nos miró a cada uno, uno por uno. Su mirada parecía atravesarnos. «El camino es oscuro, pero no se preocupen, van a tener compañía. Yo les voy a cuidar el camino para que lleguen con bien». Mi papá forzó una sonrisa. «Le agradecemos la preocupación, señora, pero no tiene por qué molestarse». La sonrisa de ella se amplió un poco, pero no llegó a sus ojos. «No es molestia, es un cuidado. Váyanse tranquilos». Soltó la mano de mi mamá y se quedó ahí parada viéndonos subir al vehículo, como una pequeña y encorvada estatua en la penumbra del jardín. El portón de herrería se cerró a nuestras espaldas con un sonido metálico, y la oscuridad del camino lo devoró todo. Dentro de la camioneta nadie decía nada. El único sonido era el del motor y el de las piedras golpeando los bajos del carro. Mi papá tenía ambas manos firmes en el volante, con los nudillos blancos. Mi mamá miraba fijamente hacia el frente, pero yo sabía que no estaba viendo el camino, sino repasando las palabras de aquella señora en su cabeza. «Telma, Héctor, acuéstense en el asiento», dijo mi papá de repente con la voz baja y tensa. «Agáchense. No quiero que nadie los vea». La orden era extraña. Parecía que aún temía a la gente de la fiesta, a algún peligro real que pudiera seguirnos. Obedecimos sin preguntar. Acostada, con la cara contra el asiento que olía a polvo, solo sentía el vaivén del carro. Héctor estaba quieto a mi lado. Pensé que se había dormido, pero su respiración era demasiado controlada. Pasaron unos 10, quizá 15 minutos de puro silencio y sacudidas. No aguanté la curiosidad y levanté un poco la cabeza, solo lo suficiente para espiar por encima del hombro de mi papá. El camino seguía igual, un túnel oscuro en medio del monte. Fue entonces cuando el carro empezó a perder velocidad. Mi papá quitó el pie del acelerador sin decir nada, y fue ese silencio repentino lo que me hizo mirar hacia el frente. Fue cuando él susurró: «Sonia, ¿qué es eso?». Mi mamá se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «No puede ser». Me erguí un poco más para ver. Allá adelante, en el límite del alcance de los faros, a la orilla del camino donde apenas cabía nuestro carro, había alguien de pie, una silueta delgada, encorvada. A medida que nos acercábamos, la forma se hizo nítida, inconfundible. Era ella, la viejita de la hacienda.
¡Para el carro, Roberto! ¿Qué hace ahí en medio del monte?, casi gritó mi mamá, con la voz adelgazada por el pavor. ¿Parar? ¿Estás loca?, respondió mi papá, el miedo volviéndolo agresivo. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Héctor se incorporó a mi lado con cara de no entender nada. Él también la vio. La broma que yo esperaba de él nunca llegó. La señora estaba inmóvil, con medio cuerpo oculto por la vegetación seca. No parecía perdida ni asustada. Cuando nuestros faros la iluminaron por completo, nos miró y sonrió, la misma sonrisa de antes. Y entonces lentamente levantó la mano e hizo un gesto como diciendo: «Pueden seguir, el camino está libre». Mi papá no necesitó una segunda invitación. Pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y la camioneta se sacudió hacia adelante. Pasamos junto a ella tan rápido que solo fue un borrón. En el impulso, me giré para ver por el medallón trasero. No había nada. El camino estaba vacío, sumergido en la oscuridad. Simplemente se había desvanecido en el instante en que pasamos. El silencio que se instaló en el carro después de eso era de otra naturaleza. Ya no era un silencio de tensión, era un silencio de puro y absoluto terror. Mi papá siguió conduciendo, ahora más rápido de lo que era prudente en ese camino. La camioneta se sacudía violentamente y con cada brinco yo temía que fuéramos a volcarnos o a romper algo. Nadie se atrevía a hablar. Héctor estaba encogido a mi lado, con los ojos clavados en el piso del carro, como si lo que no viera no pudiera hacerle daño. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar al frente, esperando y temiendo volver a verla. Y la vi. No tardó ni 5 minutos. Mi papá soltó un sonido bajo, un quejido de alguien exhausto, y ahí estaba ella, en la misma posición, a la orilla del camino, un poco más adelante. Esta vez, nadie gritó. Nadie siquiera se movió. Mi mamá cerró los ojos con fuerza y empezó a susurrar una oración, tan bajo que apenas podía oír las palabras. Mi papá solo siguió acelerando. Pasamos junto a ella de nuevo, aquella figura inmóvil con esa sonrisa estática. Esa vez no miré hacia atrás. No tuve el valor. La escena se repitió otras 2 veces. Siempre lo mismo. Conducíamos por unos minutos en un silencio aterrado, y entonces los faros la encontraban, esperándonos. Era una tortura. Parecía una compañía siniestra. Con cada aparición, mi cabeza simplemente no lograba procesarlo. No había explicación alguna. No estaba corriendo por el monte. No era humana. Era un espanto que nos guiaba en la oscuridad, y yo no sabía si era para protegernos o para volvernos locos. La 4ª vez, algo era distinto. Estaba de pie sobre un pequeño barranco al costado del camino, un lugar que una señora de su edad jamás podría haber escalado. Nos miraba desde arriba, y la sonrisa parecía más grande, más definida. Fue ahí que mi papá terminó de entenderlo todo. El miedo en su rostro se transformó en otra cosa, una especie de pavor resignado. Pareció dejar de luchar contra lo absurdo y simplemente aceptar que teníamos que salir de ese camino, costara lo que costara. Yo sentía la luz del asfalto acercándose, un resplandor distante al final del túnel de árboles. Estábamos llegando, y entonces, por última vez, la vimos, parada justo en la unión de la terracería con el asfalto, como un portero despidiéndonos. En el instante exacto en que pasamos junto a ella, tuve la impresión de ver, mucho más adelante en la oscuridad, los restos de un accidente que un segundo después ya no estaban. Fue un parpadeo, una imagen que mi cerebro se niega a procesar hasta el día de hoy. Cuando la rebasamos, una fuerza extraña, una curiosidad morbosa, me obligó a voltear hacia el medallón trasero. Necesitaba ver, necesitaba saber cómo desaparecía. Y lo vi, ella no desapareció. Las llantas ya chillaban sobre el asfalto cuando miré. Su figura seguía ahí, inmóvil. Entonces, de forma lenta, sin ningún esfuerzo, empezó a elevarse. Recta, sin doblar las rodillas. Subió 1 metro o 2, rebasando la copa de los árboles más bajos. Una silueta oscura contra el cielo sin estrellas, subiendo y subiendo, hasta que se perdió por completo en la negrura. Grité.
Un grito agudo que rompió el silencio del carro e hizo que mi papá pisara aún más a fondo. Yo temblaba de pies a cabeza, intentando decir lo que había visto, pero las palabras no salían, solo una sarta de sonidos ahogados. Mi mamá se giró en su asiento con el rostro pálido bajo la luz de los postes que pasaban volando por la ventana. Me sujetó por los hombros, sacudiéndome un poco. «Thelma, hija, cálmate, por el amor de Dios, ya pasó, estamos bien». Mi papá habló sin quitar los ojos de la carretera, la voz ronca y baja. «Tu mamá tiene razón, quédate quieta ya, no hables más de esto. Esa señora nos protegió, es lo único que importa. Lo que viste, no lo dudo, pero ya se acabó». Lo dijo, pero el temblor en sus manos contaba otra historia. Nadie más pronunció una palabra hasta que llegamos a casa, con los primeros rayos de sol pintando el cielo. Esa mañana mi papá no se levantó de la cama. Ardía en fiebre, una calentura que no cedía con ninguna medicina. No solo estaba enfermo, parecía que no estaba ahí. Miraba al techo y decía cosas sin sentido, frases sueltas sobre tener que agradecerle a la dueña del camino y pagar por el paso seguro. Mi mamá llamó a un doctor, que vino, lo examinó, y no encontró nada malo, ninguna infección, nada. Dijo que era agotamiento, estrés, pero nosotros sabíamos que no era eso. Aquello era el precio. Al día siguiente, tan de repente como llegó, la fiebre desapareció. Mi papá despertó, hambriento, y no recordaba nada. Ese dinero de la fiesta fue solo el comienzo. En los meses siguientes, nuestro negocio despegó de una forma inexplicable. Llovían los clientes, contratos buenísimos, uno tras otro. En menos de un año, compramos una casa más grande, cambiamos la camioneta vieja por una nueva. La vida que mi papá soñaba, la seguridad que quería darnos, todo se hizo realidad. Nunca más volvimos a hablar de esa noche. Es un pacto de silencio en nuestra familia. Pero sé que todos lo recuerdan. Héctor nunca más volvió a hacer bromas sobre cosas extrañas. Mi mamá enciende una veladora cada lunes, y yo sé a quién se la está ofreciendo. Y a veces sorprendo a mi papá con la mirada perdida en la nada, con la misma expresión de pavor resignado que tuvo en aquel camino. Y adoptó una manía muy rara. Nunca más volvió a manejar de noche. Si el sol se pone y él está al volante, detiene el carro donde esté y nos llama a uno de nosotros para que vayamos por él. Sin excepción. Fuimos protegidos, sí. Protegidos de un peligro que podíamos entender por una fuerza que jamás vamos a comprender. Pero cada vez que algo muy bueno pasa en nuestra vida, no siento solo alegría. Siento un escalofrío. Esa misma incomodidad de la que hablé al principio. La sensación de que la deuda se está pagando, de que nuestra buena suerte es solo un recordatorio de que un día la dueña del camino podría venir a cobrar el favor. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Uno cree que de los abuelos solo se heredan el apellido, la casa, algunas fotos ya amarillentas. Pero hay cosas que no aparecen en el testamento. Deudas que ni siquiera sabes que existen hasta el día en que vienen a cobrártelas. Me llamo Dante. La historia que quiero contarles empezó hace unos 4 años, cuando mi familia por fin tomó la decisión de vender la quinta de mis abuelos. Ya nadie la visitaba, el mantenimiento era caro y el lugar se estaba viniendo abajo poco a poco. Fue una decisión lógica, pero nos dolió a todos. Y como suele suceder, la parte más pesada de la tarea nos tocó a los más jóvenes. En este caso, a mi primo Silvio y a mí. Se nos encomendó la misión de pasar un fin de semana allí para empacar los recuerdos, separar lo que se iría a donación y lo que terminaría en la basura. El solo camino para llegar ya te sumergía en una atmósfera distinta.
Dejábamos atrás el asfalto de la autopista para tomar un camino de terracería que parecía devorarse el carro. Era un vaivén constante, con el sonido de las piedras golpeando los bajos del carro. Cuando por fin llegamos al portón de madera, ya casi al atardecer, la sensación era la de entrar a otro mundo. Un mundo detenido en el tiempo. La casa era sencilla, de un solo piso, con un porche al frente y paredes que alguna vez fueron blancas. La maleza ya comenzaba a devorar parte del patio de tierra. Había un silencio que zumbaba en los oídos, uno al que los que vivimos en la Ciudad de México ya no estamos acostumbrados. Mientras Silvio bajaba las mochilas del coche, yo me quedé quieto, simplemente observando. Se sentía extraño pensar que ese sitio, escenario de tantas vacaciones y comidas familiares, pronto sería propiedad de un desconocido. Fue en ese instante que apareció, saliendo de detrás de la casa, caminando con lentitud. Sombra. Era el perro de mis abuelos. Un mestizo enorme, negro, con el pelaje ya un poco opaco por la edad. Cuando mis abuelos fallecieron, un vecino que vivía como a 2 ranchos de distancia lo adoptó, pero la verdad es que Sombra nunca dejó de ser el perro de esa casa. Cada vez que alguien de la familia se aparecía, él también lo hacía, como si pudiera sentir nuestra presencia en el aire. Se acercó, movió la cola sin mucho entusiasmo y apoyó la cabeza en mi mano. Era como si fuera el último guardián de aquel lugar. Dejamos las mochilas en la sala y abrimos las ventanas para que circulara el aire. Olía a cosas guardadas por mucho tiempo, una mezcla de polvo con madera vieja y un dejo de naftalina. Empezamos la tarea por el cuarto de los abuelos. Esa fue la parte más extraña. Abrir el ropero y percibir su aroma en la ropa, tocar objetos que parecían haber sido usados apenas ayer. Era un trabajo pesado, no por el esfuerzo físico, sino por lo que representaba. Silvio era más práctico, estaba concentrado. Yo me perdía en los recuerdos con cada foto, con cada pequeña cosa que encontraba. Fue él quien encontró la caja. Estaba al fondo de un cajón de la cómoda, debajo de unos manteles bordados que mi abuela nunca usaba. Era pequeña, de una madera oscura, casi negra, y más pesada de lo que aparentaba. No era un joyero común. Tenía unas tallas extrañas, unos dibujos que no seguían ningún patrón, solo líneas que se cruzaban de una forma rara, casi como si se retorcieran cuando no las mirabas directamente. «¿Qué es esto?», preguntó él pasándome la caja. Le di vueltas al objeto en mis manos, era liso, frío. Intenté abrirla, pero no tenía cerradura ni bisagra, nada. Parecía una sola pieza de madera. Fue entonces que me di cuenta de Sombra. Estaba parado en la puerta del cuarto, pero no quería entrar. Se limitaba a mirar la caja en mi mano, con las orejas ligeramente hacia atrás. De pronto, empezó a gimotear, un sonido bajo, lastimero. Luego, sin motivo aparente, se fue a una esquina de la habitación y empezó a arañar el piso de duela. No era el rasguño de quien quiere jugar. Era insistente, rítmico. «¿Qué le pasa?», pregunté dejando la caja de nuevo sobre la cómoda. «Ha de haber olido un ratón o un tlacuache ahí abajo», respondió Silvio, volviendo a vaciar otro cajón. «Ya déjalo». Pero no pude simplemente dejarlo. Sombra no paraba y no miraba el piso que arañaba, nos miraba a nosotros. La noche cayó de golpe, como suele pasar en el campo. Sin las luces de la ciudad para contaminar el cielo, la oscuridad de afuera era total. Calentamos unas latas de frijoles charros que habíamos llevado y comimos ahí mismo en la cocina, en silencio. El cansancio del día y el peso del lugar habían acabado con nuestra conversación. Sombra seguía extraño. Ni siquiera quiso acercarse a la comida. Se quedó todo el tiempo echado junto a la puerta de la sala, con el hocico entre las patas, pero con los ojos abiertos, alerta. Ni siquiera nos molestamos en preparar los cuartos para dormir. Terminamos quedándonos dormidos ahí mismo en la sala, cada uno en un sofá viejo. El sueño llegó pesado, pero no fue un sueño que diera descanso. Desperté de un salto sin saber por qué. La sala estaba oscura, apenas con un hilo de luz de luna entrando por una rendija de la ventana.
Mantuvimos las luces apagadas para no delatarnos. Cualquier brillo podía llamar la atención de quien estuviera afuera. Miré hacia el otro sofá y vi que Silvio no estaba. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Lo llamé por su nombre, en voz baja. La respuesta vino desde la ventana. «Hay alguien afuera». Su voz salió baja, casi un susurro. Me levanté despacio y me acerqué. Ni se me ocurrió tomar una foto. Solo imaginar el brillo de la pantalla me provocó un terror de convertirme en un blanco. Él señaló con la cabeza. Miré. Allá a lo lejos, parada junto al portón, había una silueta. Una mujer. Era todo lo que se podía distinguir. El contorno de una persona contra la negrura del campo. Mi primer pensamiento fue que era una vecina. Pero ¿qué vecina aparecería ahí? No sé, serían como las 2 de la madrugada. ¿Quién es?, pregunté, más para mí que para él. Como si me hubiera escuchado, la mujer levantó la mano. No fue un saludo, sino un gesto lento, como si mostrara la palma de la mano hacia la casa. Y entonces empezó a caminar. Abrió el portón, que yo estaba seguro de que habíamos dejado cerrado con la cadena, y avanzó por el caminito de tierra, directo hacia nosotros, sin ninguna prisa. Silvio y yo dimos un paso hacia atrás, alejándonos de la ventana, como si ella pudiera vernos. Sombra levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y soltó un gruñido bajo que vibró en el piso de madera. Escuchamos sus pasos en el porche. Se detuvo justo frente a la puerta. Un silencio que duró una eternidad. Y luego la voz. No era la voz de una anciana, ni la de una muchacha. Era una voz neutra. Y sonó desde afuera. «¡Déjenme entrar!». Silvio, a mi lado, negó con la cabeza, con los ojos desorbitados. Yo me recargué en la pared. «Solo vine a buscar algo que me pertenece», dijo la voz de nuevo, con la misma calma que nos helaba por dentro. Reuní el poco valor que me quedaba y hablé con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. «Aquí no hay nada suyo, sería mejor que se fuera, por favor». Hubo otra pausa. «Sus abuelos me deben», dijo, y esta vez había algo distinto en su tono. Una impaciencia. «Voy a entrar». En el instante en que dijo eso, un sonido de rasguño comenzó en la puerta. No con uñas. Parecía algo metálico, arañando la madera de arriba abajo. Silvio tomó lo primero que vio, un sillón pesado, y entre los dos lo empujamos contra la puerta principal con un golpe sordo. «La puerta de atrás», susurró él. El sonido de afuera se detuvo, y entonces lo oímos. Un ruido de alguien corriendo rápidamente sobre la tierra del patio. Le estaba dando la vuelta a la casa. Corrimos hacia la cocina, con el corazón desbocado. La puerta trasera era más frágil, de madera y vidrio. Llegamos justo a tiempo para girar la llave en la cerradura y echar el cerrojo en el momento en que la perilla giró con fuerza. 1, 2, 3 veces. Después, silencio otra vez. Nos quedamos ahí, parados en la oscuridad de la cocina, conteniendo la respiración, intentando escuchar cualquier cosa. Sombra, en la sala, ladraba sin parar, un ladrido grueso, desesperado. Fue Silvio quien tuvo la idea. Me miró con el rostro pálido en la penumbra. «Necesito llegar a la ventana de la sala», dijo con la voz decidida. No entendí, pero solo asentí con la cabeza. Regresamos sin hacer ruido. Se deslizó hasta la ventana, manteniéndose agachado para no ser visto, y acercó solo la boca a la rendija. Entonces silbó. Un silbido agudo, largo, que cortó el aire. Era el mismo silbido que usaba para llamar a Sombra cuando éramos niños. La respuesta fue inmediata. Sombra, que hasta entonces ladraba desesperado en la sala, se calló. Se quedó en silencio por un segundo, con todo el cuerpo tenso, y luego ladró de nuevo, pero ya no era su ladrido. El sonido que salió de aquel perro viejo fue algo que nunca habíamos oído. Un ladrido gutural, salvaje, que parecía venir de un animal mucho más grande y fuerte. Era el verdadero guardián tomando el control. Sin esperar, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera.
Lo seguimos y, en un impulso, giramos la llave, abriéndole la puerta. Sombra se disparó hacia la oscuridad del patio como una flecha negra. Lo que sucedió afuera fue lo que marcó la noche para siempre. Sus ladridos se transformaron en unos gruñidos que venían de muy adentro, un sonido de pura furia. Y el sonido de respuesta no era un grito, era un ruido seco, de ramas quebrándose, de algo rígido y hueco que se debatía. Se oía un chasquido rápido y repetido y un sonido de arrastre, como si una lona pesada estuviera siendo jalada con violencia por el suelo de tierra. Hubo un golpe fuerte en la pared exterior de la casa que nos hizo dar un brinco. Los ladridos se hicieron más intensos, y entonces, de repente, el sonido del arrastre se aceleró, alejándose, hasta perderse en la oscuridad. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Los ladridos y los gruñidos cesaron. Solo un sonido bajo y continuo de respiración agitada venía del porche. Esperamos lo que pareció una vida entera. «Tenemos que abrirle», dije. Con las manos temblando fuimos hasta la puerta principal, quitamos el seguro y apartamos el sillón. Abrimos una rendija. Sombra entró. Él nunca entraba a la casa, nunca. Pero esa noche entró sin dudar, con el pelo del lomo completamente erizado. No buscó un rincón para echarse. Simplemente se plantó frente a la puerta cerrada, como un guardia silencioso y jadeante, con los ojos fijos en la noche de afuera. Solo entonces, Silvio y yo pudimos sentarnos en el suelo recargados en la pared, tratando de entender cómo seguíamos respirando. Nadie se movía, nadie hablaba. El tiempo pasaba de una manera extraña, cada minuto parecía una hora. Lo único que nos mantenía con alguna noción de la realidad era la presencia de Sombra ahí, postrado como una estatua oscura frente a la puerta. No se relajó ni por un segundo. Y mientras él estuviera ahí, atento, sabíamos que el peligro no había pasado. Nos quedamos sentados en el suelo con la espalda contra la pared, solo mirando la silueta del perro contra la madera de la puerta. La adrenalina de la pelea de afuera se había ido, dando paso a un tipo de miedo más profundo, más frío. El miedo de la espera. La madrugada avanzaba y ya empezábamos a pensar que tal vez, solo tal vez, se había ido para siempre. El agotamiento era tanto que mis ojos comenzaban a cerrarse, aún en contra de mi voluntad. Fue cuando Sombra ladró. No fue un ladrido de alarma como los de antes. Fue un único sonido, corto, seco y lleno de odio. Nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad, la de mi primo y la mía. El mensaje era claro. Regresó. Con un cuidado que no sabía que poseía, nos levantamos y nos acercamos despacio a la ventana de la sala otra vez. El corazón se sentía como una piedra en el pecho. Espiamos por una rendija de la cortina. Y ahí estaba, parada en el mismísimo lugar de antes, del otro lado del portón, inmóvil, como si nunca se hubiera ido de ahí, como si esa lucha terrible con el perro no hubiera ocurrido. Simplemente nos observaba, y entonces hizo algo. De una manera muy lenta, casi ritual, se levantó el borde del vestido que llevaba, un vestido largo, oscuro, que le llegaba hasta los pies. Lo alzó hasta la altura de las rodillas. Lo que vi en ese momento fue algo que mi cerebro se negó a comprender en el primer segundo. La luz de la luna era débil, pero suficiente. Aquello que salía de debajo del vestido no eran piernas humanas. Lo juro por lo más sagrado. Eran oscuras, cubiertas por un pelo grueso y opaco. La forma era completamente incorrecta, con la articulación de la rodilla que parecía doblarse hacia el lado contrario, como las patas traseras de un animal. Y no terminaban en pies, sino en pezuñas. Pezuñas hendidas, oscuras, que se apoyaban en la tierra del camino. Simplemente se me fue el aire. No podía parpadear, no podía respirar. Sentí la mano de Silvio aferrarse a mi brazo con una fuerza que casi me rompe el hueso. El sonido que él emitió fue solo un siseo, un gemido estrangulado. Él también lo estaba viendo. La mujer se quedó así, exhibiendo aquella aberración durante unos 10 segundos que parecieron 10 años. Después, con la misma lentitud, bajó el vestido,
cubriendo las patas de cabra, pero no dejó de mirarnos. El horror ya no se trataba de alguien intentando entrar a nuestra casa. Se trataba de saber qué clase de cosa estaba allá afuera, acechándonos desde la oscuridad. Mientras mirábamos, paralizados, hizo otro movimiento. Llevó la mano a su espalda y sacó algo. La débil luz de la luna se reflejó en un metal opaco, manchado. Eran unas tijeras de jardinería, de esas muy grandes y antiguas, completamente cubiertas de un óxido oscuro. Sostuvo la herramienta con ambas manos, a la altura del pecho. No nos apuntó. Simplemente la levantó en el aire, en dirección a la casa. Y entonces, con un gesto rápido y violento, cerró las hojas, como si estuviera cortando una cuerda invisible en el aire. En el mismo instante oímos un chasquido fuerte y seco dentro de la sala. Silvio y yo volteamos al mismo tiempo. En la pared principal había un único cuadro grande, un retrato de nuestros abuelos, tomado el día de su boda. El sonido había venido de ahí. En el vidrio que protegía la foto había aparecido una grieta fina como un cabello, que comenzaba desde arriba y bajaba en zigzag, pasando exactamente entre sus rostros sonrientes. Cuando volvimos a mirar por la ventana, ella seguía ahí, parada, con las tijeras en la mano, como si admirara su trabajo. Se quedó así por un tiempo que no puedo medir, mientras la negrura de la noche comenzaba a ceder ante un azul oscuro en el horizonte. El sol estaba por salir. Solo entonces, cuando la primera luz real tocó la copa de los árboles, pareció darse por satisfecha. Bajó las tijeras, nos dio la espalda y comenzó a caminar, alejándose. No corrió, simplemente anduvo, y su figura se fue desvaneciendo en la oscuridad que aún quedaba, hasta desaparecer por completo. No nos movimos hasta que el cielo estuvo claro y los primeros pájaros comenzaron a cantar. Nuestros otros primos llegaron más tarde esa mañana, riendo y bromeando. Intentamos contarles. Intentamos explicarles lo de la mujer, el perro, las patas de cabra, las tijeras, el retrato agrietado. Nadie nos creyó. Pensaron que habíamos bebido o que el cansancio nos hizo imaginar cosas. ¿El vidrio roto? El marco seguro era viejo. La madera trabajó y se tronó, dijo un tío. Vaciamos la casa, pero nunca volvimos a encontrar la dichosa cajita de madera. Es como si nunca hubiera existido. La quinta se vendió unos meses después. Jamás regresé a ese lugar. A veces, cuando la familia se reúne y alguien menciona la venta, Silvio y yo intercambiamos una mirada. Nadie habla de esa noche, pero nosotros sabemos. Sabemos que aquello que nos visitó a las 2 de la madrugada no era un fantasma cualquiera. Era un cobro. Y estoy seguro de que con ese gesto de las tijeras, la deuda de mis abuelos no fue saldada. Solo nos fue transferida a nosotros. Sombra murió de viejo más o menos un año después de lo que pasó, y ahora ya no hay ningún guardián vigilando por nosotros. Hay personas con las que te topas todos los santos días y al final de cuentas no sabes absolutamente nada de ellas. Les das los buenos días, intercambias una o dos palabras sobre el trabajo, y eso es todo. Cada quien lleva un universo entero por dentro y nosotros apenas vemos la portada. Pensaba en eso el otro día, acordándome de un tipo que trabajó conmigo hace unos 2 años. Me llamo Pablo. En aquel entonces yo era supervisor en una de esas bodegas gigantescas de un centro de distribución en las afueras de la Ciudad de México. ¿Saben cómo es? De esos lugares que nunca duermen. El olor a fruta madura mezclado con el diésel de los tráileres, el pitido incesante de los montacargas. Esa era la banda sonora de mis días, desde las 4 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Mi trabajo era ese: coordinar a los cargadores, revisar las notas, asegurar que la montaña de cajas que llegaba de madrugada se fuera en el camión correcto antes de que el sol pegara con fuerza. Fue en una de esas mañanas que apareció Rolando. Llegó recomendado.
un conocido de un tío mío que era amigo del dueño. Llegó callado, con una mochila al hombro y una mirada que parecía no fijarse en nada. Era delgado, pero tenía una fuerza que no parecía venir de ese cuerpo. Lo puse a descargar un camión de papas, solo para ver de qué estaba hecho. En menos de 2 horas, el trabajo que normalmente hacían 2 hombres ya estaba terminado, y lo hizo en completo silencio. En los días siguientes noté que siempre era así, puntual, eficiente, casi una máquina. No sacaba plática, no se quejaba, no se unía a las bromas a la hora del almuerzo. Mientras el resto del grupo se juntaba para hablar de fútbol o de sus cosas, él se sentaba en un rincón, comía de su tupper y se quedaba con la vista perdida en la nada. Al principio, yo y los demás pensamos que era solo timidez, cosa de alguien que viene de un pueblo y se abruma con el ritmo de la ciudad. Incluso intentamos incluirlo, pero no había manera. Era como hablar con una pared muy educada, pero una pared al fin y al cabo. Con el tiempo, uno se acostumbra a casi todo, y el silencio de Rolando se volvió parte del lugar. La gente dejó de intentar sacarle conversación. Él hacía su trabajo, recibía su paga el viernes y desaparecía. Nadie sabía dónde vivía, si tenía familia, nada. Para mí, en esa época, la explicación era simple. Debía estar huyendo de alguna bronca, algún problema con un prestamista o algo peor. Era la única forma de entender por qué un hombre se aislaba de esa manera, o al menos eso es lo que yo creía. La primera vez que su rareza se manifestó de verdad fue una tarde de martes, unos 3 meses después de que empezó a trabajar. Cayó uno de esos aguaceros de verano, ¿saben? La lluvia golpeando con fuerza el techo de lámina, haciendo un ruido que casi ahogaba el sonido de las máquinas. Lo llamé para que nos resguardáramos cerca de la oficina, para tomar un café mientras esperábamos que el agua bajara. Vino, y se quedó mirando la lluvia caer con esa misma expresión vacía de siempre. «Por lo menos esto sirve para limpiar un poco el bochorno», comenté, más para romper el hielo que por otra cosa. Tardó un momento en responder, como si estuviera traduciendo mis palabras en su cabeza. «Lluvia», dijo en voz baja, casi un susurro. «Allá de donde vengo, la lluvia no es así». Le di un sorbo a mi café. «¿Ah, no? ¿Es más ligera?», negó con la cabeza sin dejar de mirar hacia afuera. «No es agua, o sea, no siempre. A veces, lo que cae es un polvo negro, muy fino. Cubre todo, las hojas de los árboles, los techos, lo deja todo sucio». No supe qué decir. Pensé que era una broma, alguna metáfora extraña. Lo miré, esperando una sonrisa, cualquier cosa, pero su rostro estaba serio, completamente serio. Tragué saliva y cambié de tema, hablando de un cargamento de melón que estaba por llegar. Él solo asintió con la cabeza y la conversación murió ahí. Después de ese día empecé a ponerle más atención. No era vigilarlo, era más bien una curiosidad que se me había metido en la cabeza. Y mientras más observaba, más cosas extrañas notaba. Había también un olor que a veces emanaba de él. No era desagradable, pero era eléctrico, como el aire justo después de que cae un rayo cerca. Su forma de parpadear, por ejemplo, no era normal. A veces cerraba un ojo y una fracción de segundo después cerraba el otro. Era casi imperceptible, pero una vez que lo notabas, ya no podías dejar de verlo. Era como presenciar una falla en la realidad, un movimiento que no debería existir. La oportunidad, si es que se le puede llamar así, llegó un sábado. El patrón decidió organizar una carne asada para el equipo en la parte trasera de la bodega, para celebrar unas metas que habíamos alcanzado. Cerveza, carne, sillas de plástico por todas partes. La mayoría de los muchachos estaba animada, pero yo estaba seguro de que Rolando encontraría la manera de escabullirse antes de que empezara. Para mi sorpresa, se quedó. Supongo que la insistencia de todos fue tanta que terminó cediendo, por pura pena de decir que no. Tomó un plato, se sirvió en silencio y fue a sentarse a un rincón apartado, cerca de unas pilas de tarimas viejas. Lo estuve observando un rato, la música fuerte, las risas
Y él ahí, completamente ajeno a todo. Sentí algo de lástima, no sé. Agarré mi cerveza y fui a sentarme cerca de él. «¿Qué onda, compa? ¿Todo bien?», pregunté. Él solo asintió con la cabeza, masticando lentamente. Nos quedamos unos minutos en ese silencio incómodo, solo con el sonido de la fiesta de fondo. Para romper el hielo, solté la primera tontería que se me vino a la mente. «Así que esta es la famosa ciudad, ¿eh? Por lo menos aquí la lluvia sí es de agua, ¿no?», dije, tratando de hacer una broma con la historia del otro día. Dejó de comer y se quedó un largo rato en silencio, solo mirando su plato. Cuando levantó el rostro, por primera vez vi algo en su mirada. Un cansancio que parecía venir de muy adentro. No era una metáfora, Pablo. Su voz salió tan baja, tan carente de emoción, que tuve que inclinarme para escucharlo. Fue ahí, con el olor a humo y la cumbia sonando, que empezó a contarme. Dijo que se había criado en un lugar pequeño, rodeado por un monte muy espeso, un bosque que parecía no tener fin. La vida era dura, y el monte era el único lugar donde podía estar en paz, pensar. Conocía cada vereda, cada arroyo, cada árbol diferente. Una tarde decidió seguir un camino que nunca había tomado. No estaba lejos, todavía reconocía la zona, pero era nuevo para él. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, con ese olor fuerte a tierra. Fue entonces cuando la vio. Entre dos árboles enormes, con las raíces expuestas, había una puerta. Solamente la puerta, de madera vieja, con la pintura descarapelada. No había pared, no había casa, nada. Solo la puerta, plantada en medio de la nada. Dijo que se quedó un buen rato mirándola, tratando de encontrarle una explicación. Pensó que podría ser basura, que alguien la había tirado ahí, pero estaba de pie, firme, como si perteneciera a ese lugar. La curiosidad fue más fuerte. Se acercó, tocó la perilla de metal oxidado y la giró. La puerta se abrió sin hacer ruido, y la cruzó. «¿Y qué sentiste?», pregunté, ya completamente atrapado por la historia. Se encogió de hombros. Nada. ¿Por qué iba a sentir algo? Fue solo un paso. Del otro lado estaba el mismo monte, los mismos árboles. Lo único que pensé fue que era extraño nunca haber visto eso antes. Continuó su caminata, no encontró lo que buscaba y decidió volver a casa. Pero cuando llegó a su calle, en el lugar exacto donde debería estar su casa, no había nada. Solo un terreno baldío, con la maleza alta. La casa de los vecinos estaba ahí, pero la pintura era otra. El portón era diferente. Creyó que se había equivocado, que estaba en la calle incorrecta, pero no. Era su lugar. Solo que su casa, sus padres, su hermana, se habían esfumado, desaparecido. Caminó por todo el pueblo. Nadie lo reconoció. Sus amigos de la infancia, los conocidos de la escuela, lo miraban como si fuera un completo desconocido. Era como si, al cruzar esa puerta, él hubiera sido borrado. Terminó de hablar y se quedó ahí, quieto, mirando su plato vacío. El sonido de la cumbia y de las conversaciones a nuestro alrededor parecía venir de otro planeta. Yo no sabía qué decir. Mi cabeza no podía procesar aquello. La historia era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que mi primera reacción fue la de no creer. Tuve ganas de soltar una carcajada, de darle una palmada en la espalda y decirle: «Buena historia, güey, deberías escribir un libro». Pero no pude. La manera en que lo contó, sin una pizca de drama, como quien describe el clima, me dejó helado. Esa noche no dormí bien. Daba vueltas en la cama con la imagen de esa puerta en medio del monte en la cabeza. El lunes, en el trabajo, intenté actuar normal, pero fue imposible. Cada vez que miraba a Rolando empujando un diablito con cajas o revisando un cargamento, solo podía pensar en su historia. Empecé a sentirme como un idiota. Obviamente era mentira. Debía ser un mitómano, alguien con problemas serios. Era la única explicación que tenía sentido. Y yo, como un tonto, me había tragado el cuento.
Decidí que iba a demostrarme a mí mismo que era un mentiroso. Era una necesidad. Durante la plática en la carne asada, se le había escapado el nombre de su pueblo, un nombre que sonaba antiguo, algo como Valle de San Damián. Esa noche, me senté frente a la computadora y empecé a buscar. Escribí el nombre en el buscador, de todas las formas posibles, con el nombre del estado que supuse que sería, luego sin él, luego buscando municipios, rancherías. Nada. La búsqueda no arrojaba nada. Ningún lugar con ese nombre. Sentí un alivio y un escalofrío al mismo tiempo. Alivio por tener la prueba de que era mentira, y un escalofrío por no entender por qué alguien inventaría algo tan específico y sin sentido, pero la duda ya estaba sembrada en mi cabeza, y mi supuesta prueba no era suficiente para matarla. Empecé a observarlo, discretamente, claro. Quería ver con mis propios ojos las rarezas que había empezado a notar. La historia del parpadeo desincronizado se confirmó. Era sutil, pero ahí estaba. Lo observaba durante los descansos, y de vez en cuando el tic ocurría. Un ojo se cerraba, y el otro lo seguía con un retraso mínimo. Extraño. La peor parte fue en los vestidores. Al final del día, fingí que buscaba algo en mi casillero, y lo observé por el reflejo del espejo viejo y manchado que teníamos en la pared. Él se estaba lavando la cara en el lavabo, y su reflejo no estaba bien. No es que no apareciera, sí estaba ahí, pero la imagen se veía inestable, temblorosa en los bordes, como una transmisión de televisión con mala señal, como si el espejo no supiera exactamente cómo copiarlo. Me froté los ojos, pensé que era el cansancio, alguna ilusión óptica por las luces tenues del lugar. Pero volví a mirar, y la imagen borrosa seguía ahí. En ese momento sentí náusea. La certeza de que solo era un mentiroso se fue por el caño. Aquello fue mi límite. Ya no podía seguir fingiendo que todo era normal durante el día y pasar las noches en vela, dándole vueltas a esa locura. Necesitaba una respuesta definitiva, aunque fuera la peor posible. Al día siguiente esperé a que el movimiento disminuyera, cerca del final del turno. Encontré a Rolando terminando de acomodar unas cajas al fondo de la bodega, en una zona mal iluminada. Respiré hondo y me acerqué a él. «Rolando, ¿podemos platicar un minuto?» Se volteó, sin ninguna sorpresa en la mirada. Simplemente dejó lo que estaba haciendo y esperó. «Esa historia que me contaste», empecé con la voz más baja de lo que pretendía. «No me la puedo sacar de la cabeza. He visto cosas, Rolando. Tu forma de parpadear, tu reflejo en el espejo. Necesito que me digas la verdad». Me miró fijamente por un largo rato. La quietud solo la rompía el zumbido lejano de un refrigerador. Yo esperaba que lo negara, que me dijera que estaba loco, pero él solo soltó un suspiro, un sonido de puro agotamiento. «Ya te dije la verdad, Pablo, el que no quiso creer fuiste tú». «Entonces demuéstramelo». Disparé. El nerviosismo me hizo hablar sin pensar. «Muéstrame algo, lo que sea». Metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón y sacó una cartera vieja de cuero gastado. De adentro sacó un documento de identidad. No era una INE. El plástico, el formato, todo parecía oficial, pero el diseño era extraño. La foto era de él, sin duda, pero el escudo en la parte superior era un símbolo que yo no había visto en mi vida. El nombre del órgano emisor era algo como Secretaría de Identificación Civil del Estado Unificado. Antes de que pudiera decir nada, sacó 2 billetes arrugados. Eran como los nuestros, con dibujos y números, pero los rostros en los billetes eran de personas desconocidas. Y los valores estaban en pesos imperiales, una moneda que no existe con un diseño que jamás había visto. Se me revolvió el estómago. Eso puede ser falso. Tartamudeé, más para convencerme a mí mismo que para acusarlo. Rolando no dijo nada. Miró a su alrededor, recogió una grapa de metal que se había caído de una caja y, sin dudarlo, se pinchó la punta del dedo índice. Levantó la mano a la altura de mis ojos.
Una gota de sangre comenzó a formarse en la punta de su dedo. Era roja, claro, pero no era nuestro rojo. Tenía una consistencia extraña, casi aceitosa. Bajo la luz amarillenta del foco, ese rojo se veía demasiado oscuro y denso, con un brillo húmedo que no parecía de sangre normal. Me quedé mirando esa gota de sangre y todo el ruido del mundo pareció desvanecerse. En ese instante, toda mi incredulidad, todo mi intento de encontrar una lógica, se fue al carajo. Era verdad, todo. Y la realidad era mucho más frágil y aterradora de lo que jamás hubiera podido imaginar. Después de ese día, las cosas se pusieron raras entre nosotros. Ya no sabía cómo hablarle. ¿Qué le dices a alguien que te ha demostrado que el universo no funciona como te enseñaron? Lo veía trabajando, moviéndose con la misma eficiencia de siempre, y sentía un escalofrío. Era un fantasma, un náufrago de otra realidad, y yo era la única persona en este mundo que lo sabía. Lo evitaba, lo confieso. El miedo era más grande que la lástima. Siguió trabajando por unas 2 semanas más, en silencio, como siempre. A veces, nuestras miradas se cruzaban en medio de la bodega, y él simplemente no apartaba la vista, sin expresión alguna. Era como si supiera que yo no haría nada, que no se lo contaría a nadie. ¿Quién me iba a creer después de todo? Y entonces, un lunes, no se presentó. Tampoco el martes. El teléfono de contacto que dejó en su solicitud no existía. Nadie supo nunca de dónde vino, y nadie supo jamás a dónde fue. Simplemente se desvaneció en el aire tan silenciosamente como había llegado. Como supervisor me tocó vaciar su casillero en los vestidores. Estaba casi vacío. Una muda de ropa doblada, un jabón a medio usar. Pero en el fondo, envuelto en un calcetín, encontré algo. Era una pequeña pieza de metal, del tamaño de una llave pero sin dientes. Tenía una forma extraña, medio orgánica, y un peso que no correspondía a su tamaño. El metal era oscuro, no reflejaba la luz, y siempre estaba a temperatura ambiente. Nunca se sentía ni frío ni caliente al tacto. Me lo guardé en el bolsillo. No le he contado a nadie. Cada vez que pienso en hablar de la pieza, me da una vergüenza y un miedo de parecer loco. A veces tomo la pieza en la mano y siento su peso anormal. Es la única prueba física, además de mi memoria, de que Rolando existió. Pienso en él, en el mundo que perdió. Pienso si habrá encontrado otra puerta, si logró volver o si simplemente fue a parar a un tercer lugar, todavía más extraño que el nuestro. No lo sé, y creo que esa es la peor parte. La bodega ya no es la misma para mí. Cada rincón oscuro, cada puerta de almacén entreabierta me provoca un respingo. Si una puerta apareció en medio de un monte cualquiera, ¿por qué otra no podría aparecer aquí, entre las pilas de cajas y el olor a fruta madura? Su historia me dejó con esa sensación, esa duda terrible. Uno está a salvo en su realidad hasta que da un paso en falso. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.